Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Pero yo sí creo que los hoteles, que como no es tu espacio privado, eres capaz de hacer cualquier cosa. Han encontrado personas adentro de los colchones. Viendo toda la historia de todo lo que ha sucedido en ese hotel, es la última vez que se le vio sentar a la Dalia Negra, esta mujer que luego fue encontrada partida en dos, también al acechador nocturno, llegó a estar hospedado en este hotel que llegaba manchado de sangre y las personas no hacían nada. Creo que tenía mucho que ver lo que platicas. Por el tipo de huéspedes que tenían hospedados, habían situaciones a las que no les daban importancia. Por ejemplo, la encargada del hotel platicaba que ya en su segundo día hubo un homicidio. Pero ¿sabes qué, Vilma? Este caso me recuerda muchísimo al caso de Devani Escobar. Pues aquí ocurrió lo mismo, ocurre lo mismo con Devani, que hubo tanta gente movida tratando de buscarla y resulta que todo el tiempo estuvo ahí. Aparte de tu casa, supuestamente un hotel debería de ser un lugar seguro. Debería de ser donde tus sueños puedan estar tranquilos, donde no tengas necesidad de poner tantas cerraduras, porque supuestamente hay alguien atrás que está cuidando este sueño. Pero ¿qué pasaría si esta es tu última noche? Este hotel lo que menos ofreció fue seguridad e incluso fue tu tumba. Bienvenidos a Relatos del Misterio. El día de hoy tengo a la grandiosa, porque para mí es grandiosa y sé que para todos ustedes también, porque ya la siguen, Paola Betancourt. Hola, Vilma. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy contenta de estar en tu espacio. Siempre es un placer estar aquí contigo y pues muy contenta de poder platicar el tema que hoy vamos a tener aquí en Relatos del Misterio. Platícanos un poquito de tu canal, porque estoy segura que muchas de las personas te conocen y quienes no te conozcan, pues creo que es tiempo de que vayan a este canal y vean lo que estás haciendo. Esta es la oportunidad. Claro, Vilma, pues mira, ahorita estoy en Voces Ausentes, tenemos este proyecto que comenzó en enero y este proyecto principalmente busca dar voz precisamente a quienes ya no están o a quienes están, por ejemplo, en condición de desaparecidos. Okay. Hemos tenido casos muy fuertes a los que les estamos dando difusión, por ejemplo, recientemente tuvimos el caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, tuvimos a la hermana de una de las víctimas de este terrible crimen. Sí, lo vi. Hemos tenido también, por ejemplo, la historia de una de las víctimas del monstruo de Ecatepec. Uh-huh. Hemos tenido varios casos de víctimas, vienen las madres de víctimas de feminicidio pues a relatarnos no solamente el crimen, no solamente lo que les ocurrió a sus hijas, a sus mujeres, porque desgraciadamente en muchos de estos casos nos cuentan cosas terribles, no solamente es que hayan terminado con la vida de estas mujeres, sino la forma en cómo terminaron con sus vidas. Y además de esto, pues viene la revictimización para las madres, para las familias, ¿no? Toda la injusticia, toda la negligencia, la omisión por parte de las autoridades que tienen que atravesar para poder tratar de alcanzar la justicia en sus casos. Y pues la verdad es que estoy muy contenta de esta labor que estamos haciendo en Voces Ausentes, porque creo que es muy necesario que existan este tipo de espacios, Vilma, para que podamos pues hacer presión tanto para las autoridades que no hacen en muchas ocasiones su trabajo, lo vemos reflejado en lo que nos cuentan las familias, como también pues dar a conocer estas historias, todo lo que hay detrás de la lucha de madres buscadoras, de estas familias que precisamente están en esta exigencia. Entonces es muy importante precisamente visibilizar. Yo trabajo en un medio de comunicación y muchas veces no es fácil ni tampoco hay el tiempo para poder dar esos espacios. En un medio de comunicación das 3 minutos para contar toda la historia. 3 minutos para contar, imagínate, 10 años. Todo un juicio. Todo un juicio, casos de larga data, en realidad no da.
aquí tenemos un espacio de más de 1 hora para que las familias puedan venir a exponer pues todas las inconsistencias, omisiones, todo lo que han tenido que vivir, pero también de alguna forma para honrar la memoria de sus mujeres, de las personas que están ausentes en sus familias. Y pues además estoy muy contenta, fíjate, Vilma, porque pues ya somos más de 150,000 personas en esta comunidad. Entonces creo que el hecho de que pues cada una de estas personas nos ayude a compartir, nos ayude a escuchar con empatía los casos, sin duda hace la diferencia. Claro. A veces uno piensa que no pasaría nada con compartir, pero pasa mucho. Con compartir, por ejemplo, el caso de una desaparición, tú no sabes a quién puede llegar. Recientemente me ocurrió precisamente, tuve un caso a que le di difusión en el medio en el que trabajo, de la desaparición de un niño. Este niño tiene 12 años, había desaparecido en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y pues el niño se había ido de su casa por su propia voluntad porque había tenido una discusión con su mamá, precisamente porque la mamá le había dicho que en vacaciones no se iba a quedar con su papá. Entonces el niño pues se molestó, tomó dinero, tomó 200 pesos del monedero de su mamá y salió corriendo de su casa. Además, también el niño vivía en una situación de maltrato. Sale de su domicilio y pues la familia paterna, principalmente con quien el niño sí tenía cercanía, pues comienza muy preocupada a buscarlo, comienzan a buscar colectivos de búsqueda de familiares de personas desaparecidas. Y hay un colectivo en particular que se llama Una Luz en el Camino, que también entrevistamos a su fundadora, que se llama Jacqueline Palmeros. Ella pues comenzó en estos colectivos porque estuvo buscando a su hija desaparecida. Después le llegaron mensajes anónimos de que pues su hija se encontraba, que el cuerpo de su hija se encontraba en el Ajusco, estuvo buscando y fue 4 años después de la desaparición de su hija que encontró parte de los restos de su hija en el Ajusco y pudo darle sepultura. Jacqueline, a raíz de eso, pues se dedica precisamente a tratar de ayudar a otras personas que están en la misma situación. Y justo pues tiene un grupo en el que habemos distintos medios de comunicación y pidió difusión en el caso de este niño, de este pequeño desaparecido que se llama Cristian. Comenzamos a dar difusión y después me escribe el tío y me dice, oye, gracias a una nota tuya apareció el niño. Y yo, wow, o sea, qué increíble, ¿no? Porque a veces puedes hacer el cambio tan solo con compartir. Lo que me dijo fue, esta nota se compartió en TikTok, se compartió en redes sociales, hubo gente que la vio y le dijeron a las personas que tenían albergado al niño que pues el niño estaba en calidad de desaparecido y que su familia lo estaba buscando y que tenía que regresar con su familia, ¿no? El niño, lo que pasó con él fue que llegó al metro, se fue para el centro histórico de la Ciudad de México. En el centro, como el niño ya no quería regresar a su casa, pide trabajo. Imagínate, un niño de 12 años pidiendo trabajo y queriendo como rehacer su vida por la situación que vivía. Hay una familia de comerciantes que le dice, sí, está bien, te doy trabajo. Termina el niño la jornada de trabajo y le preguntan, bueno, ¿pero a dónde te vas a ir? Y el niño dice, pues no tengo familia, o sea, yo ya no tengo a dónde irme. La familia decide adoptarlo, obviamente de forma ilegal, pero ellos tratando de hacer una buena acción, lo albergan con ellos, lo adoptan de alguna forma. De hecho, ya hasta le habían tomado cariño al niño. Ellos supuestamente no veían televisión, no veían redes sociales, por eso no se enteraron de lo que había sucedido con Cristian. Y la gente que los conocía y que supo que ellos habían albergado a este niño, pues es que les informan, hacen una llamada al 911 y así es como entregan al niño a la fiscalía y el niño logra reencontrarse con sus familiares. Obviamente como pues él estaba pasando una situación de cierto maltrato, pues ahorita están como en un litigio y en un proceso... en un limbo, ¿sí? Exactamente, en un proceso legal para saber quién se queda con la custodia del niño. Pero... pues sí es increíble el impacto que puede llegar a tener el solo hecho de compartir la historia de una persona desaparecida o los distintos casos que exponemos en Voces Ausentes, y por eso pues la verdad estoy muy contenta, Vilma, por este proyecto y por el apoyo también que hemos recibido de la gente. Pues mira, la verdad es que yo sí te felicito de verdad, porque creo que no solo porque tú eres, que te conocemos y por eso creo que gracias. Te has ganado el corazón de todos. Pero además, y yo sí invito, y la verdad es que quiero aprovechar estos minutos para decirle a las personas que más allá de las caras que nosotros nos mostramos atrás de un micrófono, piensen en estas víctimas
piensen que una vista, que un like, como bien dices tú, pueden hacer la diferencia, y que mientras más canales toquen este tema, aunque parezca repetitivo, le van a dar más difusión, y con esto vamos a tener más control de la justicia incluso. Claro. Entonces, yo los invito a todos que olvidemos de quiénes son las personas que dan la cara. Pensemos que algo podemos estar ayudando. Ese granito de arena que todos buscamos dar, puede ser que lo estemos dando viendo el mismo caso, aunque sea 20 veces. Claro. Sí, no, agradezco muchísimo tu mensaje, y es muy importante lo que dices, porque justamente a veces uno piensa que esto no tendría ninguna importancia, que no marcaría la diferencia, pero es una pequeña acción que tú puedes hacer sentado en cualquier minuto o segundo que tengas libre, simplemente compartir, y no sabes incluso las vidas que puedes cambiar, y pues justamente el impacto que puede tener esta acción que puedes hacer al compartir una historia, ¿no? Así es, y creo que además, fíjate que de lo que hemos estado diciendo ahorita, vamos a ver por qué también tiene que ver en el caso que vamos a platicar, porque resulta que la policía utiliza este medio para dar difusión, aunque parezca grotesco lo que están haciendo, sí, pero para ver si alguien vio algo, alguien es testigo, y con esto saber qué sucedió. Y este es el caso del famoso y conocido Hotel Cecil, que está en Los Ángeles, California, y vamos a ver quiénes son las personas que han estado, por qué se ha hecho un mito, pero además el caso de Lisa Lam, que creo que es uno de los casos que hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que sucedió. Platícanos un poquito de esto. Claro que sí, Vilma. Pues efectivamente este caso del Hotel Cecil está lleno de misterio, lleno de dudas. Precisamente ya en un momento de desesperación por parte de la policía de Los Ángeles, pues ya dicen, ya no sabemos qué hacer, esto no tiene pies ni cabeza, no tenemos más rastro de dónde puede estar Elisa Lam, que fue, digamos, a pesar de que hubo muchos crímenes, muchos delitos cometidos en el Hotel Cecil, pues Elisa, digamos que abrió el panorama, y justamente fue como el foco mediático en ese momento de todo lo que ocurría en este hotel. Después de algunos días en que la policía pues ya no sabe qué es lo que pudo haber pasado con ella, porque pues sí encontraron algunos videos, algunas pistas, pero llega un momento en el que ya no hay más rastro de Elisa Lam. Entonces ellos deciden abrir este caso a los medios de comunicación, deciden exponer un video en donde es la última ocasión en donde se ve a Elisa, y dicen, bueno, nosotros ya no podemos, entonces que sea la gente quien nos ayude. Ahí tuvieron mucho que ver, pues tanto las personas como les llaman detectives cibernéticos, ¿no? Que andan ahí en la web husmeando, investigando. También ellos tuvieron mucho que ver como en esta, pues exigencia de que se esclareciera el caso, porque pues había muchas dudas que no se habían aclarado respecto a qué había pasado con Elisa, cuál era la situación real del Hotel Cecil, y toda esta presión que hicieron a través de redes sociales fue positiva en ese sentido, pero también hay una parte en este caso en donde también resultó afectada una persona, precisamente por todo este impacto que puede llegar a tener el uso o también mal uso de las redes sociales y de los medios de comunicación, ¿no? Que cómo puedes llegar a afectar a una persona sin siquiera conocerla, sin siquiera saber pues qué hay realmente detrás. Exacto, porque a mí me gustaría platicar un poquito, ya para que nos vayamos al tema principal, qué fue lo que sucede esta noche de enero. Y algo que me llamaba mucho la atención, el Hotel Cecil se construye en el año 1924, empiezan estas por un arquitecto que era muy conocido y muy famoso, el arquitecto Wagner, porque este era un edificio de lujo. Tenía 700 habitaciones, o sea, no era un hotel pequeño, pero básicamente era un lugar donde iba a llegar la clase alta, donde estos viajeros, imaginen de verdad en su mente los años 20, con este glamour, con casi las personas iban de compras con sombreros, o sea, vean esta época donde ir a uno de estos hoteles implicaba no solo este estatus, sino reconocimiento ante todas las personas.
Pero desafortunadamente viene una recesión, cae la economía, es famoso donde las personas incluso pierden la vida por cómo cae la bolsa. Y este hotel prácticamente, pues la gente sin dinero, pues ¿qué se va a estar preocupando por irse a quedar a un hotel lujoso? Y este hotel empieza a decaer. Pero en un hotel donde, si recuerdan, hasta películas como Pídele al tiempo que vuelva, ¿no? Que vemos estas escaleras magníficas. Entonces imagínate entrar a este hotel con tus valijas y entonces viene botones bien uniformado, pero todo eso se empieza a acabar. Y el hotel se da cuenta que finalmente no pueden sostenerlo y empiezan a rentar los últimos pisos como una especie de hostal donde la gente se podía quedar en cuartos compartidos. Se empieza a llenar todo el barrio de personas, pues delincuentes, de la prostitución, de cuestiones de drogas. Entonces cae esto. ¿Cómo es que llega Elisa a este hotel? ¿En qué condiciones y quién era Elisa? Bueno, Elisa era una estudiante de 21 años de edad, era canadiense y ella era pues una chica que había sido diagnosticada con el trastorno bipolar, que esto pues ya se sabe un poquito después de que comienzan a investigar el caso. Pero Elisa era una chica, por cómo la describen, era una chica introvertida, era intelectual, ella tenía bloguera. Un blog, exactamente, en donde ella contaba pues toda su vida, contaba incluso también cómo vivía el trastorno bipolar, que a veces tenía episodios de depresión. Entonces, justamente en este blog ella cuenta que pues ella como que está buscando salir del espacio común que ella habitaba, que ella quería ser viajera, que quería conocer otros lugares, quería conocer el mundo, ¿no? Entonces ella decide salir. Estaba ella con sus papás, con su hermana. Padres chinos, ¿verdad? Padres chinos, además ella era de origen chino. Y entonces ella decide viajar hacia Los Ángeles, inicialmente a San Diego, después se va hacia Los Ángeles y pues es donde decide quedarse en el Hotel Cecil. Ella inicialmente es albergada en un mismo cuarto, porque como dices era como un tipo hostal. Ella se quedaba en un cuarto en donde había otras 2 chicas, pero después por alguna situación que hubo, la gerente del hotel decide cambiarla de esta habitación y la cambia a una habitación sola. Pero la cambian porque se empiezan a quejar las otras compañeras de cuarto, que en las noches de pronto se ponía a gritar o empezaba a dar vueltas o se ponía a ver fijamente a una pared y empezaba a hablar, y que esto ya estaban desesperadas porque les daba incluso hasta miedo. Sí, estas chicas lo que decían precisamente, como comentas, que Elisa les dejaba notas en sus camas y les decía que se fueran, que regresaran a casa, que no las dejaba entrar a la habitación, que incluso les pedía una contraseña para que pudieran entrar, que tenía un comportamiento muy extraño. Entonces ellas solicitan a la gerencia del hotel que les cambien o que la cambien o que hagan algo, y pues es cuando la gerencia dice, bueno, ella no puede estar pues conviviendo con otras personas, vamos a ponerla en un lugar donde ella pueda estar mejor, que es estar sola. Y pues un día antes, me parece, de que ella desaparezca es cuando la colocan en una habitación sola. Se sabía que tenía una buena relación con sus padres, e incluso por estos blogs, que en estos principios de los 2000 y tantos, pues era el único medio de poder. Yo veo los TikToks y los blogs como algo ya más similar, ¿no? Sí. Donde los blogs podías escribir y todo, y ahorita pues básicamente dan la misma información, pero sí es un medio de contacto, porque si tú estás acostumbrado a que una persona suba cierto contenido y de pronto deja de hacerlo, curiosamente ya es un medio de alerta, ¿no? Sí. Y este 27 de enero resulta que los padres ya no hablan con Elisa, pero el hotel dice y afirma que ven a Elisa entrar incluso con bolsas, y en su blog pone que fue a ciertas tiendas, que compró libros, que compró discos. ¿Y qué es lo que sucede después? Elisa todos los días mantenía comunicación con sus papás. Ella
por lo que entiendo, pues sus papás se preocupaban mucho por ella, estaban preocupados también porque era la primera ocasión que ella viajaba sola, y pues ella les decía que no se preocuparan, que ella diario les iba a llamar. Ella ya no llamó, ella desaparece, y al día siguiente, pues ya, digamos que sí hubo una actuación rápida, porque al día siguiente inmediatamente se emite una ficha de búsqueda, comienzan a movilizarse, la familia obviamente estaba preocupada porque ella ya no se había comunicado, comienzan a investigar qué había pasado, y el último lugar en donde Elisa estuvo, o uno de los últimos lugares que había visitado, era una librería que era The Last Bookstore. Ella había ido a este lugar, después se sabe también que había hecho unas compras, había adquirido algunos libros, que incluso había estado preguntando al personal si pues lo que iba a comprar iba a ser pesado, si ella lo iba a poder llevar, o sea, como que estaba investigando si pues estos libros ella los podía llevar sola o si alguien se los podía llevar, algo así. Este fue, digamos, el último punto en donde estuvo ella. Después se sabe que regresa al hotel. El último punto en donde se le ve del hotel, pues es justamente en el elevador, que este video que se publica de los últimos momentos en donde se ve con vida a Elisa, pues es el que detona tanta polémica, tantas dudas, tanto misterio, porque hay muchas situaciones que despiertan la inquietud, tanto de la familia como de la policía, como del público, ¿no? Ya finalmente que la policía decide hacer público este video en el elevador, en donde se ve a Elisa pues comportándose de una forma extraña, como haciendo ciertos gestos y ciertas señas, como si se estuviera comunicando con alguien, pero no había nadie. Comienza a apretar todos los botones del elevador, que ya después se sabe que pues aprieta un botón para detener las puertas del elevador. También se observa a Elisa como asustada, como escondiéndose de alguien, pero no se veía nadie más. Entonces la policía también ve este video, porque la policía tuvo que sentarse alrededor de 20 horas por día para poder analizar los videos, para saber en dónde estaba Elisa, porque era increíble que no se esfumara, que el último punto de ubicación hubiera sido dentro del hotel, pero que nunca salió, nunca se ve nada más de ella. Entonces ven este video en donde ella está en el elevador, en donde tiene este comportamiento extraño, pero como ellos tampoco saben ni logran descifrar qué es lo que pasaba, lo hacen público, y la gente ahí comienza a indagar, comienza a preguntarse, bueno, es que ahí se ve un pie, ahí se ve un zapato que no era el de Elisa, ahí se ven cosas extrañas, ¿por qué está comportándose así? Pero también comienzan a preguntarse por qué había como ciertos vicios o ciertas situaciones en este video, como por ejemplo que habían tachado la hora exacta en la que habían ocurrido los hechos, o también habían ralentizado el video. ¿Eso qué es? Lo habían hecho un poquito más lento. Digamos que el video había sido editado antes de ser publicado, aunque supuestamente originalmente habían dicho que este video pues era lo que había sucedido, tal cual. Pero la gente pues ya comenzó a analizar, porque sabemos cómo son en el internet, y justamente ahí es en donde entra el papel de estos detectives de la web, que comienzan a analizar, comienzan a tratar de buscar pistas de qué fue lo que pasó, pero en qué piso estaba, a qué hora fue, seguramente alguien estaba con ella, alguien la estaba persiguiendo. Algo que también se especulaba, Vilma, era si ella probablemente había salido a comprar drogas, por ejemplo LSD, porque por la forma en la que ella actuaba, pues no tenía una actitud que fuera normal. Ella se veía pues muy alterada. Entonces, como en esta zona en donde se ubicaba el Cecil, pues precisamente era conocida por ser, estaba muy cerca el mayor mercado de drogas de la zona. Sí, una zona roja ya. Una zona roja en la que se ejercía la prostitución, también en la que, pues como platicabas, ¿no? La zona se llamaba Skid Row. Aquí precisamente pues era identificada porque gente en situación de indigencia, personas que habían salido de los psiquiátricos, personas que habían salido de las cárceles, estaban habitando las calles aledañas a este hotel. Entonces justamente era lo que se preguntaban. Pues Elisa era una viajera joven que de alguna forma pues
no estaba pensando en esta situación y en estas condiciones que había alrededor del Cecil. Si probablemente pues ella había salido a comprar algún tipo de droga, alguien se la había ofrecido, o si cuando salió alguna de estas personas que podían encontrarse alrededor del hotel podía haberle hecho daño, porque decían que era muy común que pues te encontrarás a personas de todo tipo, incluso asesinos en las calles alrededor del Cecil, que incluso en esta zona denominada como Skid Row, pues había patrullas, había policías, como si fuera una barrera humana, tratando de resguardar que la gente que estaba dentro de esta zona, que sabían que era de alta peligrosidad, no saliera de la zona. Entonces había como pues todas estas interrogantes de, bueno, Elisa también estaba en peligro. Elisa estaba en una zona en la que se sabía que, como dices, era un foco rojo, y que probablemente alguien podía haberle hecho daño, porque también por este blog en donde ella escribía pues sus vivencias, pues no había como ningún indicio de que ella quisiera desaparecer o huir. O sea, al parecer todo marchaba bien, independientemente del tema de su trastorno bipolar. Entonces, pues justo por esto vienen estas dudas de pues qué había pasado, ¿no? Quizá el tema de que estuviera en esta zona tan peligrosa pues podía haber sido uno de los indicios para poder investigar el crimen. Y yo te quisiera hacer una pregunta. Tú que has estado, cuando me refiero detrás de la noticia, es literal. O sea, tú buscas esta noticia, tú la expones, buscas a las personas involucradas, quienes pueden saber algo. ¿Tú qué tanto crees que el exponer estos videos puedan servir o a la misma vez puedan afectar una investigación si no son manejados de una manera correcta? Justamente tiene sus pros y sus contras. En muchas ocasiones el hecho de hacer público o públicas este tipo de pruebas, pues justamente puede contribuir tanto a hacer más presión mediática, más presión social para las autoridades, porque en muchas ocasiones, por lo menos en México, si no existe esta presión mediática, pues pasa como un caso más y se da carpetazo. Entonces, creo que sí fue muy importante que se hiciera público este video, que incluso ofrecieran una conferencia de prensa, que bueno, también fue como ya en una situación de desesperación por parte de la policía. Que no sabían nada. Que no sabían nada y decían, bueno, pues ya no sabemos nosotros, a ver si ustedes nos echan la mano, ¿no? Pero sí creo que es muy importante que se le dé difusión a este tipo de casos, y que se haga visible en los medios de comunicación, aunque también precisamente digamos, ahí viene el arma de doble filo, porque en muchas ocasiones pues ya los medios hay medios que no son éticos o periodistas que no son éticos, entonces comienzan a hacer malinterpretaciones o por una declaración que no sea dicha correctamente, que sea un error humano, digamos, cometido por algún funcionario público, por algún familiar, esto puede dar un giro totalmente a la investigación. En esta difusión que se da a este video, precisamente hay una entrevista que se realiza a un policía, que después esta entrevista sabríamos que afecta totalmente la investigación, porque supuestamente después la autoridad alega que esta declaración fue incorrecta y que si la hubiera dado correctamente no se habría viciado la investigación ni se habría especulado respecto a qué es lo que había ocurrido con Elisa, pero esto lo vamos a ver más adelante. Eso, fíjate que eso es bien importante, porque viendo toda la historia de no solo de Elisa, sino de todo lo que ha sucedido en ese hotel, es la última vez que se le vio sentar a la Dalia Negra, ¿no? Esta mujer que luego fue encontrada partida en dos y que ha sido uno de los misterios, yo creo, más grandes, ¿no? De un crimen. También al acechador nocturno, se decía que llegó a estar hospedado en este hotel, que llegaba manchado de sangre y las personas no hacían nada. Sí. Entonces ya era como una historia, se calculan alrededor de 17 suicidios, o sea, todo este hotel siempre ha tenido como una magia medio macabra. ¿Tú qué piensas de estos lugares? Tú que has recorrido tantas calles y tantos casos, ¿qué opinas? ¿Crees que hay zonas, hay lugares que pareciera que hay algo que jala a la negatividad o a algo?
Pues mira, Vilma, normalmente por mi trabajo pues tengo que mantenerme escéptica, pero la realidad es que somos seres humanos y también uno tiene creencias y la verdad sí me ha tocado como estar en algunos espacios en donde han sucedido situaciones, en donde han sucedido crímenes y en lo particular creo que sí los lugares absorben estas energías porque justamente en sitios en donde, por ejemplo, me ha tocado estar en edificios abandonados, en lugares en donde ocurrió, pues, no sé, un feminicidio, un homicidio, y definitivamente, no sé si es mi sentir, pero sí existe como esta percepción de que este lugar o de que estos sitios como que sí atraen estas energías, guardan estas energías negativas y se percibe que no es un lugar agradable. Entonces creo que sí puede suceder eso. Es algo que también ya pues se especulaba alrededor del Cecil, ¿no? La gente también se preguntaba si este lugar estaba embrujado, si cuando Elisa estaba teniendo este comportamiento extraño, pues a lo mejor podía tratarse de algo fantasmal, algo paranormal, porque pues no era... porque no había nadie. No había nadie, no había nadie y veías el video en el que Elisa estaba en el elevador y parecía que se estaba comunicando con alguien, que estaba explicándole a alguien por cómo movía las manos, parecía que estaba discutiendo, pero en el video no se veía absolutamente a nadie. También se preguntaba, por ejemplo, en esta vertiente de indagar en cuanto a lo paranormal, ¿por qué el elevador no se cerraba, ¿no? ¿Por qué mantenía las puertas abiertas a pesar de que Elisa salía, entraba? La forma también en la que ella movía los pies, que hacía como un cierto un baile que parecía como un ritual, ¿no? Entonces, al no haber ninguna pista, al no saber en dónde estaba Elisa, pues comenzaba a especularse también esta parte de lo paranormal, de si posiblemente había algo fantasmal en este hotel, ¿no? También, precisamente los huéspedes contaban ese tipo de situaciones, decían que tenía como una energía extraña. Una vibra rara, sí. Digamos que lo lujoso pues nada más era el cascarón, era la estancia del hotel, pero a partir de que tú salías de los elevadores era otra cosa totalmente. Los huéspedes contaban que en las habitaciones pues que estaban horribles, que incluso estaban muy sucias, que estaban prácticamente abandonadas, pero muchos de ellos pues como no pagaban tanto. Sí, era muy barato, la verdad, que quedarte ahí. Era muy barato, entonces decían, bueno, pues solamente voy a pasar la noche, no importa, pero sí hacían mucho hincapié en que se sentía una vibra distinta, muy probablemente por toda la gente que estuvo hospedándose aquí. Ya decías tú, asesinos seriales, ¿no? Que como decías del acosador nocturno, este hombre precisamente que pues fue un caso mediático en 1985 y bien lo decías, relataban que él llegaba cubierto de sangre, regresaba a hospedarse en el hotel como si nada pasara y nadie se preguntaba nada, nadie hacía nada y era como un espacio en donde los asesinos seriales, los criminales se sentían muy cómodos. Es que imagínate, ahí por donde yo vivo una plaza que hay de estas pizzerías que empiezan con D como de juego, muy famosas, hay de estas farmacias similares, o sea, hay que la de pintura, o sea, hay unos espacios muy atractivos, ¿no? Que jalan mucha gente. Estas llamadas tiendas ancla, ¿no? Pero en la esquina, el local más grande, pero te estoy diciendo que prácticamente yo creo que es 3 locales en uno, que la vista es en un segundo piso. La vista de la plaza da a todo, es un lugar grande. Cualquiera que quisiera poner un negocio sería el lugar perfecto porque tiene todas las vistas, todo el tamaño, los estacionamientos, tiene todo. Bueno, este lugar, si yo te digo, yo creo que empezó hace como unos 25 años que se hizo esta plaza, sí han cambiado unas 30 veces. Te puedo nombrar restaurantes, tiendas, muebles, dependencias, estuvo del agua, pero estuvo del gas, pero estuvo el restaurante, todo lo que tú quieras. Ahora que estaba platicando yo con una vecina que estaba buscando un local, le digo, oye, pues está el local, y me dice, no, gracias, o sea, eso es un fracaso seguro. De un local que podrían estar cobrando lo que quisieran,
si en serio te digo que creo que cobran 10,000 pesos al mes, y es un lugar inmenso, tú no tienes una idea, es regalado, pero ya no saben qué hacer, porque algo hay ahí que no deja que los lugares, porque dices tú, bueno, tal vez no es un lugar para restaurantes, pero para nada, ni para tiendas, ni para muebles, es que uno solo, y los demás tienen 20 años y ahí siguen. Sí. Entonces, sí creo que algo genera tal vez en los espacios y las propias personas que van llevando, además, no es cuestión de que yo piense si esto es paranormal o no, pero yo sí creo que los hoteles, sí es un lugar que como no es tu espacio privado, no es tuyo, eres capaz de hacer cualquier cosa. Y lo hemos visto, ¿no? Que entran con lámparas y revisas el colchón. Han encontrado personas adentro de los colchones, ¿no? Entonces, yo creo que el que fuera un hotel, además un hotel tan famoso, porque además ya estaba considerado como patrimonio de Los Ángeles. ¿Tú crees que esto tiene que ver también para que estas historias jalen a más personas por el hecho del lugar? Sí, definitivamente sí, era un lugar muy emblemático, entonces llamaba mucho la atención en su momento. Creo justamente también estos asesinos seriales y criminales se sentían atraídos porque también conocían de esta fama del lugar, conocían que estaban pues prácticamente en una tierra sin ley, o sea, sabían que a partir de que cruzabas las barreras de Skid Row, en donde estaba el Hotel Cecil, pues que todo el mundo hacía lo que quería, que prácticamente era pues un lugar en donde todos podían hacer lo que fuera su voluntad, ¿no? Lo decíamos, ahí había asesinos seriales, había personas que habían salido de psiquiátricos, que habían salido de las cárceles. Imagínate. Entonces, imagínate ir caminando por las calles, que tú salieras del Hotel Cecil a pasear, a dar una vuelta, uno sin conocer, por ejemplo, el contexto, porque también hay personas que no se informan y que muchas veces no saben qué está ocurriendo alrededor. Yo creo que fue el caso de ella, ¿no? Definitivamente, creo que era, justamente así lo platicaban la policía de Los Ángeles, decía que probablemente pues ella era una chica que veía el mundo color de rosa y que jamás se imaginó el terreno que estaba pisando, que probablemente no tenía idea de que estaba en medio de criminales. Y no solamente alrededor del Hotel Cecil, sino dentro. Decían que incluso en los mismos elevadores, en los mismos pasillos, incluso a pesar de que intentaron, o más bien de que separaron la parte de abajo del hotel como hostal y la parte de arriba para los inquilinos, que eran estas personas que muchas de ellas eran de alta peligrosidad. El tema de los elevadores, como no podían separarlos, ahí era un gran problema tanto para el personal del hotel como para los inquilinos, porque tú te subías al elevador y no sabías que ibas ahí con un exconvicto, violador, con un asesino serial, con una persona recién salida del psiquiátrico. Entonces imagínate qué terror, estar conviviendo con una persona que tú no sabías qué condición mental tenía, que estaba pasando por su cabeza, y tú en un elevador encerrada con una persona así. Bueno, que creo que eso es miedo. Sí. El elevador, de hecho, representa algo como extraño, ¿no? Sí. De pensar que se vaya a caer, pero también los espejos, pero también que no sabes con quién está. Híjole, es que sí es de darte miedito un elevador. Sí, los elevadores, como digamos, son un elemento que en muchas ocasiones también relacionan con lo paranormal, ¿no? A veces hemos visto como situaciones en las películas que ocurren en el elevador. Ya tan solo el hecho de pensar que se quede atorado te causa pánico, ¿no? Sí. Pero imagínate, quedarte atorada o quedarte encerrada con una persona, con un criminal, con un violador dentro de un elevador y sola como mujer, porque además pues ella era una jovencita, una niña que iba, de 21 años. 21 años, sola con estas personas en el elevador. También era algo de lo que se especulaba al momento en que veían que ella discutía y que huía, porque justamente esta última escena de Lisa se da en el elevador y se preguntaban en esta situación si probablemente alguna de estas personas que podía ser pues una persona peligrosa podía haberla estado siguiendo y por eso ella estaba huyendo. Porque sabemos muchas historias que ahorita sucedió, creo que esto fue en Chile, si no me equivoco, y acabamos de hacer el caso con Jorge, de esta señora que le quita la vida a sus 2 hijos y al esposo,
y luego se quita la vida ella. Y lo pongo en el contexto porque ella, al parecer, tomaba medicamentos psiquiátricos y hubiera sido un brote psicótico porque había dejado estos medicamentos y por eso es que le había quitado la vida a toda su familia en este brote, ¿no? Uh-huh. Pero entonces podemos pensar que hay algo raro que está pasando con Elisa, pero por el otro lado ya tenía el antecedente de que su comportamiento era muy raro, ¿no? Que le dejaba estas notas a las compañeras, que tomaba medicamentos, que tenía esto, era bipolar, pero que estaba medicada. Entonces también se podría considerar que era un brote psicótico, ¿no? Alguna alucinación de los medicamentos. Y esto es lo que ella veía, pero pues básicamente nadie la estaba persiguiendo. Pero lo raro es lo que sucede 20 días después. Híjole, Vilma, ahí sí es una escena muy fuerte. No. Cuando encuentran el cuerpo de Elisa. Pero ahí lo más curioso es que cuando comienza la búsqueda de Elisa había 100 personas por lo menos en el techo, porque estuvieron buscando por todo el hotel, al grado de que estas 100 personas, estas 100 autoridades de Los Ángeles llegaron a la parte del techo para ver si posiblemente estuviera ahí ella o su cuerpo, algún indicio. Subieron hasta con binomios caninos, nunca identificaron que ahí estaba el cuerpo de Elisa. Días después, precisamente, alguien, que en este caso es el trabajador que le daba mantenimiento al hotel, sube. Pero, perdón que te interrumpa. Es que imaginen esta escena que a mí me impactó. Tú te estás en el hotel bañando. Ay, no, es terrible. Feliz de la vida, o estás tomando en Estados Unidos, a diferencia de otros países. Yo no sé si es cierto o no, me refiero a la pureza. Pero tú llegas a un hotel en Estados Unidos o llegas a una casa y pides un vaso de agua y de la llave tú te la sirves y te la tomas porque supuestamente hay filtros y no es agua 100% potable, bueno, la más pura que el Everest, ¿no? Sí. Y entonces tú estás agarrando tu vasito, te acabas de bañar y en una de esas haces una gargarita y entonces te entra el agua a la boca y te lavas todo tu cuerpecito, sales, tomas tu vasito con tu cepillo de dientes y estás tomando el agua, pero entonces empiezan a notar que hay un olor muy raro y que el agua está saliendo muy turbia, por lo que se empiezan a quejar con la gerencia. Y llega un momento que la gerencia dice, o sea, ya es demasiado esto, vamos a ver si algún animalito se quedó en alguna tubería, y entonces le llaman a esta persona de mantenimiento. Hay un señor que es clave, se llama Santiago, era el encargado de dar el mantenimiento al Hotel Cecil, y precisamente la gerente del hotel le dice, oye, pues es que se están quejando, los huéspedes me están diciendo, como comentas, Vilma, que el agua pues tiene un sabor extraño porque también se habían lavado los dientes, habían bebido de esta agua, el agua tiene un sabor extraño. Ay, no. Que el sabor, el olor y todo con respecto al agua era extraño. Entonces, por favor, ve a revisar. Además, la presión del agua está muy baja. Sube a revisar qué es lo que está ocurriendo. Sube este trabajador, Santiago, sube 13 días después de la desaparición de Elisa y precisamente pues comienza a buscar, porque en el techo había 4 tanques. Abre uno de los tanques y, bueno, más bien se asoma, porque la tapa estaba abierta, se asoma a uno de los tanques y se encuentra con el cuerpo de Elisa. Elisa flotando, desnuda. Y desnuda, principio. Ajá. Elisa se encontraba boca arriba, flotando en el agua, y pues el primero que se lleva este impacto pues es el trabajador que daba mantenimiento al Hotel Cecil. Y dice, no puede ser lo que acabo de encontrar. Baja inmediatamente a avisarle a la gerente, acabo de encontrar a Elisa, a la mujer que estaban buscando durante días, que estuvieron arriba 100 personas en el techo. Que no las hemos estado tomando. Nos hemos estado tomando esa agua. No. Terrible, ¿no? Terrible, era una escena terrible para todos, incluso para los huéspedes que precisamente habían bebido esa agua en donde había estado flotando el cuerpo de Elisa, donde estaba su ropa al fondo.
La gerente del hotel, ella duró más o menos 10 años en ese lugar como encargada, como gerente. Cuando le avisa esto el encargado de mantenimiento, ella lo primero que hace antes de hablarle a la policía es hablarle a su mamá. Y le dice, mamá, algo va a pasar porque acaban de encontrar el cuerpo de esta joven que estaba desaparecida. De alguna forma la ponen alerta porque precisamente era un caso mediático, un caso sobre el que todo el mundo estaba y no sabía qué iba a pasar también con ella porque ella era la que estaba al frente de ese hotel. Claro. Decide llamar a la policía, van y efectivamente se trataba del cuerpo de Elisa que pues estaba flotando, que pues llevaba... Más de 10 días. Ay. Exactamente. Ya llevaba pues varios días... En este tanque ya se encontraba su cuerpo en estado de putrefacción y bueno, finalmente es que se logra encontrar. Pero ¿sabes qué, Vilma? Este caso me recuerda muchísimo al caso de Devani Escobar, que fue muy sonado aquí en México. Claro. Que precisamente, fíjate, a mí me tocó cubrir el inicio de este caso cuando justamente avisaron sobre la desaparición de Devani. ¿Tú estando en México? Sí, Okay. Yo estaba en Monterrey. Entonces yo había ido porque en ese momento había elecciones en el estado de Monterrey. Ajá. Entonces estaba yo cubriendo... En el estado de Nuevo León. De Nuevo León, perdón. Yo estaba cubriendo y entonces me hablan por parte del medio en que trabajaba, oye, pues que acaba de desaparecer una chica y hay una movilización muy grande, entonces muévete para allá. Ya estuvimos ahí cubriendo los primeros días y me recordó muchísimo el caso de Elisa porque fue exactamente igual, Vilma. Uno de los puntos clave en la desaparición de Devani fue el motel Nueva Castilla. Ahí estuvieron justo como ocurrió en el caso de Elisa. O sea, hubo cientos de personas, había policía con binomios caninos, estuvieron las madres buscadoras, todo mundo, medios de comunicación. A pie, de calle, digo, me refiero en el piso. Exactamente, Ajá. o sea, todo mundo, no era como que fuera un lugar muy grande, todo el mundo estaba buscando, pero a nadie en ese momento de las autoridades supuestamente se le ocurrió buscar en la cisterna. Bueno, se nos perdió Paulette. En su cama, ¿no? Ok. En su cama. Ya de ahí ya dijimos todo. Exactamente. Pues aquí ocurrió lo mismo, ocurre lo mismo con Devani, que hubo tanta gente movida tratando de buscarla y resulta que todo el tiempo estuvo ahí, ¿no? Fueron muchos días los que estuvieron buscando a esta jovencita en 2022 y resulta que en todo momento estuvo ante los ojos de la autoridad que supuestamente ya había hecho la investigación, estaba en la cisterna, ¿no? En la cisterna del motel. Lo mismo pasó con Elisa, tanta gente buscándola y nunca se les ocurrió buscar en los tanques de agua. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que, fíjate que esta referencia que acabas de hacer no se me había ocurrido y tienes toda la razón del mundo, porque yo sí creo que no hay un crimen perfecto, que hay malos investigadores, pero también creo que hay mucho maquillaje muy oportuno y muy necesario para ciertas noticias, ¿no? Como por eso mencionaba el caso de Paulette, que pues es que durmieron en esa cama, se cambiaron las sábanas. La entrevistaron a la mamá en la misma cama y nadie sintió ese olor de putrefacción. Porque no estaba. Claro. Digo, sí. así de sencillo. Yo lo he hecho muchas veces. Yo vivía a 3 minutos de ahí. Y a la hora que se habla el famoso apagón, eso fue real. Se nos fue la luz alrededor de 45 minutos y casualmente por la mañana se descubrió el cuerpo de Paulette. Pero entonces hablas del caso de Monterrey y sucede lo mismo. Es que los cuerpos no son mágicos, no aparecen por magia, ¿no? Y te voy a platicar una historia que acabo de ver, que se las voy a dejar a todos para que la vayan imaginando y creo que está espectacular y tiene mucho que ver con estas aparentes magias. Resulta que es un joven que vive en una casa y tiene un mejor amigo, lo invita a su casa, están en el jardín, tienen una discusión, este joven que vivía en la casa lo empuja, el amigo se cae, se golpea en la cabeza y muere. Pero había cerca, ahí en ese mismo jardín, un pozo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra el cuerpo de este chavo y lo avienta al pozo. Por la mañana, pues se despierta como impactado de pues saber lo que hizo, va al pozo y resulta que el amigo no está el cuerpo.
pues se queda impactado porque dice, pues es que el cuerpo yo lo eché aquí, empieza a dudar incluso de lo que sucedió. Había una joven en su universidad al que le gustaba mucho, pero la joven pues no le hacía mucho caso. Ella no iba muy bien en las clases. Él la invita a su casa y le dice, yo te voy a ayudar a que estudies. Él trata de sobrepasarse con ella. Ella empieza a forcejear y él toma una pala, le golpea la cabeza y entonces la chica cae, pues ya sin vida. Él toma el cuerpo y lo vuelve a tirar en este pozo. Despierta, va a ver el pozo y no hay nadie. Wow. Entonces, ¿qué dice? Pues esto es algo mágico, ¿no? Este pozo, lo que yo quiera hacer, pues el pozo desaparece lo que yo hago. Así que le dice a una persona que le quiere comprar una motocicleta y que vaya a su casa. El cuate lleva la motocicleta, aparentemente le va a pagar, le quita la vida, ya se queda con la moto, agarra al fulano y lo tira al pozo. Al otro día va y el pozo está vacío. Wow. De pronto él voltea, ve que la mamá lo está viendo y entonces sale la mamá a decirle, ¿qué estás haciendo? Y él agarra a la mamá, la golpea y la mata. Y va y la tira al pozo. Pero al otro día despierta, va a ver el pozo y está la mamá ahí. La mamá no desapareció. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué crees que pasa? Todos ustedes que están escuchando, ¿por qué creen que antes desaparecían los cuerpos y en el momento que mata a la mamá, el cuerpo no desaparece? Porque la mamá era la que se hacía cargo de el trabajo los sucio. Cuerpos. Exactamente. Wow. Pues esto es lo que sucede. Nadie desaparece. Sí. Hay alguien, algún responsable externo, que es el que se encarga de finalizar las cuestiones, de poner los objetos, de poner a las personas. Esto lo vimos en Monterrey, esto lo vimos en Whisky Lucan. Con Paulette. Con Paulette, exactamente. Pero en el caso de Elisa, ¿por qué habrían puesto en unas cisternas que no estaban precisamente en el techo, sino eran unas estructuras donde estaban encima, donde forzosamente tendrías que poner una escalera y donde esto, y ahorita tú nos hablabas de una declaración que fue muy mal dicha y luego fue utilizada. Sí. ¿Qué fue lo que pasa entonces? Mira, Vilma, esta declaración es por parte de un policía de Los Ángeles. Él lo que dice es que cuando encuentran el cuerpo de Elisa, la tapa estaba cerrada, la tapa del tanque en donde lo encuentran. Entonces, obviamente, pues ahí todo el mundo comienza a especular que obviamente tenía que ser un homicidio, porque Elisa, si estaba en un tanque que tenía 3 metros de profundidad, evidentemente no hubiera podido alcanzar la tapa. Claro. Entonces decían, bueno, fue un crimen totalmente. Además, como bien decías, estos tanques no estaban al ras del suelo, estaban sobre unas bases. Para poder haber subido hasta ahí, pues era un camino complejo, porque había 2 opciones. Había una puerta que tenía una alarma que estaba conectada con la gerencia del hotel, que solamente la gerencia sabía si alguien ingresaba hasta este sitio, o también estaba la salida de emergencia en caso de incendios. Entonces existían estas 2 opciones de, bueno, si Elisa subió, tuvo que haber tomado alguno de estos caminos. Pero ahí precisamente pues ya entraba esta especulación de Elisa no pudo haber cometido suicidio, no pudo haber sido un accidente por la forma en la que habían encontrado el cuerpo de Elisa, que Elisa pues estaba desnuda. Entonces ya ahí comenzaban todas estas interrogantes de si Elisa había sido víctima de alguna agresión sexual, si esto había sido un homicidio, que en ese momento todo apuntaba a que había sido un homicidio por la forma en que la encuentran, por precisamente este detalle que da el policía de encontramos a Elisa y la tapa estaba cerrada. Entonces, evidentemente alguien había cerrado esa tapa, había dejado el cuerpo de Elisa adentro y la había cerrado, no había más que pensar. Pero no había ninguna persona detenida, no había ningún sospechoso. Comienzan a investigar, comienzan a revisar más videos de qué es lo que había sucedido en el hotel. Y entonces se dan cuenta que Elisa había entrado al hotel con 2 chicos. Estos 2 chicos traían una caja.
y comienzan a preguntarse, bueno, ¿qué traía esta caja? Estos chicos entraron con ella. Resulta que esos chicos le dan la caja y se van. Nunca más vuelven. Como una entrega. Como una entrega. Ok. Nunca más vuelven, nunca más se les vuelve a ver en la escena del crimen. Entonces la policía comienza a preguntarse, bueno, ¿qué pasó con esta caja? Porque Elisa había dejado todas sus pertenencias, había dejado su dinero, su laptop, absolutamente todo. Buscan entre sus pertenencias y efectivamente encuentran esta caja. En esta caja, pues lo que había eran libros, y estos libros, pues precisamente ahí es donde hacen la relación, porque pues ella había estado previamente en esta librería que se llama The Last Bookstore, en donde justamente estuvo momentos antes de desaparecer. Y preguntaba si ella los podía llevar sola. Exactamente. ¿No? Entonces, pero además, todos los que tenemos un tinaco en casa, sabemos que, bueno, el tinaco, por más grande que sea, pues es un tamaño, pues, de residencia, o sea, de casa, sí, donde tienes que agarrar la tapa con tus dos manitas y empezar. O sea, ajá, no es una tapita que mientras estás haciendo una cosa la levantas, y esto es de una casa. sí, Esto es para un hotel, para poder suministrar 700 habitaciones. Aunque los últimos 3 pisos ya no estaban utilizados como hospedaje, sí, pero pues era una tapa de metal donde para levantarla, como bien dices tú, si tú te avientas, y así han sucedido los accidentes, que estas albercas les ponen estas tapas y el que se queda abajo no la puede levantar, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo ella pudo no solo quitarse la ropa, sí, porque la tuvo que haber hecho dentro ya de la cisterna o del tinaco industrial, pero además, tú sabes, una jovencita de 21 años, si la vemos, no debe haber pesado más de 55 kilos. no, ¿Con qué fuerza? Y si estás en un estado psicótico, pensemos que traes la adrenalina al 1000, agarra esta escalera, la pone, se mete, lo cierra, porque no se cierra nada más así, ¿no? Tiene que tener cierta acción de que haga un clic, que se cierre, sí, pero luego la escalera tampoco estaba. no. No, y además estamos hablando de que pues estaba flotando, estaba en un lugar que tenía una profundidad de 3 metros, era imposible que ella hubiera podido poner esta tapa. Claro. Ahí comienzan a darse varias teorías a partir de que encuentran el cuerpo de Elisa, porque ahí la autoridad dice, bueno, Elisa no fue violada, no fue golpeada, no tiene ningún rastro de que haya sido herida por nadie la atacó. Entonces, pues no se podía hasta ese momento indicar una causa de muerte sobre qué es lo que le había pasado a Elisa. Como para este momento ya toda la gente estaba metida en el caso, ya los ojos de toda la sociedad estaban involucrados en saber qué es lo que estaba pasando, qué es lo que había ocurrido con Elisa, pues no podían creer que si ya había la autoridad encontrado un cuerpo, pues que les dijeran que pues no sabían qué había pasado, porque no había ningún detenido, no había ningún sospechoso, no había como ninguna línea de investigación clara. Entonces, en ese momento lo que dicen es, no, pues hay que esperar a la autopsia y hay que esperar también los resultados de los estudios de toxicología para saber qué es lo que pasó. Entonces, tardan meses para poder entregar este reporte, para hacerlo público, porque pues ya en ese entonces era un caso mediático, y ahí es donde los detectives de la web, los detectives del internet comienzan a... ¿Que están cañones? Que están cañones. Comienzan a investigar y comienzan a armar varias teorías, ¿no? Por ejemplo, hablan sobre un posible encubrimiento en el caso por parte de la policía de Los Ángeles, que probablemente ellos estaban encubriendo a la persona responsable con el homicidio de Elisa, ¿no? Que posiblemente incluso podía ser una persona que fuera encargada del hotel, incluso la misma persona de mantenimiento que la encontró en el tanque de agua, porque él era el único que tenía la llave para acceder por la puerta de emergencia.
También decían que podía ser posiblemente un huésped a quien estuvieran encubriendo. Entonces comienzan a hacerse todas estas especulaciones sobre quién podía haber sido, ¿no? Comienzan a relacionar también el caso de Lisa con películas, con canciones. Incluso una de las personas que estaba investigando a través de la web precisamente lo relaciona con una persona que se llama, con una película que se llama Agua Turbia, en donde justamente, digamos, se replica la escena del crimen en la que vemos a Elisa, ¿no? Precisamente vemos que en esta película pues se trata de una niña que está con su mamá y precisamente justamente encuentran el cuerpo de la niña en el tanque y después ocurre lo mismo que ocurrió en el caso de Elisa. La gente que se encontraba habitando el lugar en donde estaba este tanque toma el agua, hace sus actividades, lo mismo exactamente, sale el agua turbia, como es el título de la película, y la gente comienza a cuestionarse si este homicidio había sido inspirado en esta película, que era exactamente igual como la escena del crimen que vemos con Elisa. Wow. También comienzan a especular acerca de un brote de tuberculosis que hubo en ese momento en Skid Row. Hablaban de que Elisa posiblemente era un arma biológica, ya incluso la habían bautizado como un agente que había sido enviada como un arma biológica para acabar con la sociedad que en ese momento... Con la plaga que estaba ahí. Exactamente, Wow. con la plaga que había en ese momento, con lo que pues se denominaba como pues escoria social en ese entonces, ¿no? Que pues era lo que ya platicábamos que había alrededor de Skid Row. Había todas esas teorías. ¿Por qué había esta especulación respecto al brote de tuberculosis? Porque precisamente decían, es demasiada coincidencia que la prueba de tuberculosis se llama Lam-Elisa. O sea, Elisa Lam prácticamente, ¿no? La prueba de Elisa, ok. La prueba de Elisa. Entonces decían, es demasiada coincidencia que sea el mismo nombre de Elisa, que fue la víctima que encontraron, pues, en este tanque de agua. Probablemente ella fue el arma biológica que utilizaron para terminar con este sector poblacional que había en Skid Row y que quisieron silenciarla porque sabía demasiado y alguien terminó con su vida y la arroja a este tanque de agua. Era una de las teorías que comenzaron a armar. Es que de verdad, a veces hasta... Yo luego estoy viendo que TikTok, internet, todo esto, ¿no? Entonces sale un caso y sale lo que se parece la cara de una persona y entonces se meten al lente de quien estaba tomando el video o algo así y entonces ven la cara reflejada y te estoy hablando internet, ¿ok? Uh-huh. Y entonces salen las autoridades y esto sucede aquí y en todos lados, salen las autoridades y dicen, pues está investigando, no se tienen todavía sospechosos y se tardan las investigaciones y ahí están. Uh-huh. Yo nada más veo la típica frase en internet que dice, internet, haz tu magia, yo digo, ya valió. Sí. Porque sale, vive en tal lugar, comió tal anoche, estudió no sé qué, tiene una deuda en una tienda departamental de tanto, dices, ¿cómo lo hacen? Claro. ¿No? Pero la policía no puede. Es sorprendente, ¿no? Fíjate que justo esto que dices, sí, el internet pues sí tiene su magia y obviamente también es por parte de la sociedad civil, porque justo, por ejemplo, ¿no? En los casos que me toca documentar de desapariciones, de feminicidio, ha habido muchos casos que así han encontrado incluso al feminicida, que, por ejemplo, sí lo tienen identificado, pero no saben en dónde está, y los familiares hacen páginas en redes sociales y la gente pues comienza a empatizar con este caso, ve que pues la desesperación de la familia y decide mandar de forma anónima información sobre yo conozco al feminicida, yo sé dónde se está quedando, o yo he visto a tal persona desaparecida, o incluso, por ejemplo, como el caso que te contaba Vilma de la chica que encontraron parte de su cuerpo en el Ajusco, que fue también por un mensaje anónimo, igual, enviado por el internet. Realmente sí tiene su magia porque las personas pueden encontrar lo que la autoridad no puede definitivamente. No puede o no quiere, porque si una persona en su casa, no estoy diciendo porque sea una ama de casa, pero si alguien que tenga el tiempo puede
Y hasta lo ves en una oficina y encuentran todo porque las autoridades se tardan en entregar un dictamen de un forense. Sí. O sea, ya sabíamos que ella tenía un problema y que tenía medicamentos. Sí. Dicen, sí salen rastros de los medicamentos, lo que significaba que ella los seguía tomando. Sí. En otros casos que hemos visto un asesinato por parte de alguien que tiene un problema o un brote, se nota que en los estudios pues tenía 2-3 meses de haberlos dejado, entonces eso da una lógica. Claro. Pero aquí ella sí los estaba tomando. Sí, sí los estaba tomando, pero fíjate, Vilma, antes precisamente de que finalmente dieran a conocer estos estudios de toxicología para saber si ella se había, que había consumido alguna sustancia, LSD, cualquier tipo de droga, o si estaba tomando los medicamentos que correspondían a su trastorno bipolar, en toda esta cacería e investigación que comenzaron a hacer los detectives de la web, se encuentran con un hombre que se hacía llamar Morbid, que era un hombre que su nombre real era Pablo Vergara, era un músico de death metal, y la gente comienza a asociarlo al caso de Lisa porque se da cuenta que estuvo hospedado en algún momento en el Hotel Cecil. De hecho, él grabó un video y dijo que se encontraba ahí. Todas sus letras se relacionaban con muerte, con violencia, con odio, eran letras horribles. Y precisamente en uno de sus videos se cuenta una historia de una mujer que va corriendo por su vida y que finalmente termina asesinada. En otro video, que ya es donde definitivamente la gente dice, fue él, porque estuvo en el Hotel Cecil, porque en este video habla de China, Elisa era china. En este video habla sobre una mujer que se está muriendo en el agua, era claramente Elisa, ¿no? Entonces toda la gente empieza a decir, él fue el asesino, él fue. Comienzan a señalarlo y pues él comienza a ver todos estos videos, todos estos mensajes en YouTube que le hace llegar la gente. Ya eran incluso amenazas de muerte, de tú eres el asesino, da la cara, responde. En realidad él decía, yo solamente era músico, ¿no? Solamente eran letras. Asesino, pero músico. Asesino, pero músico. Pues él decide publicar un video con una máscara en el que dice, yo no soy un asesino, yo solamente soy un músico. Y ya no dice más, solamente como que trata de aclarar esta situación porque ya era algo que no podía controlar. Ahí en ese momento lo que comienza a causar polémica, pues es que se publican los resultados de toxicología, los resultados de la autopsia, un 21 de junio del 2013, que era lo que tanto estaba esperando la gente, que decía, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tardan tanto? Si es tan mediático. Si es tan mediático, queremos saber qué es lo que pasa con Elisa, ¿no? Y entonces ahí, cuando salen los resultados, se define que la causa de muerte era no determinada o accidental, que había sido por ahogamiento accidental, y bueno, precisamente ahí es cuando se empieza a abordar un poco más el tema de que ella tenía trastorno bipolar y que que esto lo asociaban a que pues ella había dejado también de tomar sus medicamentos, porque en el examen de toxicología revelaba que había los medicamentos que ella consumía, pero pues en una cantidad mínima. Muy baja. Entonces que ella estaba en una situación vulnerable, que posiblemente la había puesto en una condición en la que ella probablemente pues por eso tuvo este accidente de terminar en el tanque de agua, porque ella no estaba tomando sus medicamentos y había quizá tenido un brote psicótico. Ahí es clave la declaración que hace la hermana de Lisa, porque no la había hecho inicialmente esta declaración hasta ya tiempo después. La hermana de Lisa precisamente pues sí cuenta que Elisa había dejado de tomar sus medicamentos, que ella sí padecía este trastorno bipolar, que de pronto tenía episodios psicóticos por esta falta de medicamento que tenía, que ella había decidido dejar de lado y que no era constante con ellos, y que estaba diagnosticada como bipolar 1, que es la clasificación más severa de este trastorno. Sí, más alta. Más alta. Entonces, pues que sí tenía estos rasgos psicóticos, que de pronto tenía pues ciertos ataques, incluso ciertas alucinaciones. Y era algo que no se había hablado inicialmente, pues cuando comienzan a buscar a Elisa, cuando encuentran su cuerpo, es algo que la familia pues no había dicho. Y yo lo digo desde el desconocimiento a nivel psiquiátrico, obviamente porque no lo soy,
pero desde el conocimiento de tener a una persona muy cercana con este trastorno. Y te puedo decir que sí, yo vi momentos donde se volvía absolutamente, no voy a utilizar la palabra loco, pero sí descontrolado, donde sí son unos cambios muy extraños, donde si no estás bien medicado, bien controlado, sí tienen actitudes que podrías decir que algo están viendo, algo está pasando y no entiendes qué. Pero aquí todo me la compro. Ella tenía estos brotes psicóticos, no estaba tomando sus medicamentos, era una jovencita que estaba teniendo un... Todo sí. Pero hay dos cosas que yo no entiendo hasta el momento y creo que le pasa a todo el mundo. Una es, ¿por qué no le encontraron? O sea, hasta que empezó, no olió. Digo, se lo preguntamos al doctor Olivares y nos va a contestar que un cuerpo dentro del agua, el estado de descomposición no solo es más rápido, tiene otras circunstancias, ¿no? El que esté cerrado, el que no tenga aire, todo lo que pasa en un cuerpo que está en el agua. Eso no lo entiendo. Pero lo que menos entiendo es cómo demonios se metió y cerró la tapa. Es que un brote psicótico no te da superpoderes, por más adrenalina que traigas. A mí no me digan que pudo flotar en el agua y en qué te sostienes para poder ejercer el movimiento de darle vuelta o de poner esto. Exacto. ¿Cómo llegó ahí? Eso es lo que no nos están diciendo. Ahí viene esta parte de la mediatización de este caso, ¿no? Ahí viene también como una mala declaración que se dio en un proceso que se estaba especulando, que todavía no se sabía exactamente qué era lo que había ocurrido con Elisa. Pues esto detonó pues todas estas teorías respecto a qué había pasado con ella, ¿no? Porque precisamente, bueno, ya después lo argumenta así la policía, que fue supuestamente un error que se haya dicho por parte de la policía de Los Ángeles que la tapa del tanque que estaba cerrada, que supuestamente sí la habían encontrado abierta y que fue un error por parte de la policía dar esta declaración. Por eso también a veces en medios de comunicación es complicado y delicado dar declaraciones inmediatas cuando apenas se está desarrollando una investigación, porque muchas veces no se tiene información concreta, no se tienen algunos detalles y cualquier error que pueda cometer en una declaración una autoridad o el familiar de la víctima puede darle un giro totalmente al caso o puede precisamente despertar todo este tipo de especulaciones o de, como en este caso, ¿no? Que se pensaba que por este hecho de que la tapa estaba cerrada, pues que obviamente se trataba de un homicidio. Después la policía aclara que fue un error en la declaración, que la tapa estaba abierta, pero no solamente la policía, Vilma, también en una entrevista que realizan a Santiago, al encargado de mantenimiento, que fue quien encontró a Elisa, él dice que sí, que efectivamente la tapa estaba abierta, que cuando él llega, se asoma a ver qué estaba ocurriendo con el tanque, por qué no estaba bajando bien la presión del agua, pues que precisamente la tapa estaba abierta. Que también por ese tema comenzaron a atacar a la gerente del hotel, porque decían, ¿cómo podía estar abierta la tapa de un tanque que se dedicaba a abastecer a cientos de huéspedes de un hotel y que podía, el hecho de estar abierta la tapa, pues contaminar esta agua y afectar, por supuesto, la salud de todos los huéspedes del hotel? Ya entrevistaron también a la gerente respecto a esto y decía que pues en ese momento no había como protocolos, no había restricciones respecto a si se debía cerrar o abrir la tapa o cómo debía mantenerse. Y era un hotel de mala muerte. Claro. También, o sea, no creo que estuvieran muy... ¿Está limpia la sábana? No creo. Claro. Sí, seguramente fue eso que pues no les hizo como centrar tanto la importancia en cerrarla o abrirla. Igual y ni subían. Exactamente, igual y ni subían ni ponían importancia en ese detalle. Mientras saliera el agua ya se daban por bien servidos. Justo. Entonces, pues la gerente del hotel dijo que pues no era un detalle al que en ese momento le dieran importancia, pero sí fue como una gran negligencia el hecho de que pues no les importara
que esta agua que abastecía a tantos seres humanos, pues que se mantuviera abierta. Pero al final, pues el mismo encargado del hotel, del mantenimiento del hotel, terminó confirmando lo que decía la policía, que efectivamente la tapa sí estaba abierta, que no estaba cerrada, y entonces ahí comienza un poco a dar más claridad respecto a qué había sucedido con Elisa, porque justamente también pues tras este reporte del comportamiento que había tenido Elisa, de las declaraciones que hace la hermana, de que de pronto sí tenía como que ciertos brotes psicóticos, que incluso escuchaba voces y que esto llegaba a ser recurrente. Hace también otra declaración en cuanto a estos brotes psicóticos que tenía Elisa, que decía que cuando se sentía así y que sentía que alguien la perseguía, que Elisa buscaba en dónde esconderse. Entonces... eso es un súper punto. Esta declaración pues precisamente abre a esta especulación de que posiblemente pues Elisa en ese momento se encontraba en un brote psicótico y que estaba buscando en dónde esconderse y que posiblemente vio el tanque de agua como un lugar para esconderse de ese brote psicótico del que ella estaba huyendo. Y es que de verdad todo eso se entiende, ya podemos entender más. De todos modos, a mí me quedan muchas dudas, pero... volvemos esto pasó del 2000, o sea, casi para el 2020. No estábamos en los 20 cuando se abrió este hotel, donde hubo incluso la muerte de una persona que era un minero, que de pronto, al parecer, le dio un infarto, pero no supieron decir si verdaderamente un infarto, y entonces se murió, pero estuvo muchos días. Ok, estamos en los 20, pero todo lo que sucedió híjole, tú sabes el agua, lo que debe de haber olido con un cuerpo. Horrible, sí. Y nadie se dio cuenta que estaba oliendo más que la gente que la estaba. No, pero es que desde los de mantenimiento, desde la gerencia, todos tendrían que haber ya, pero también eran omisiones, a nadie le importaba. Claro. Ni el hotel ni los huéspedes. Creo que tenía mucho que ver lo que platicas. Por el tipo de huéspedes que tenían hospedados, habían situaciones a las que no les daban importancia. Por ejemplo, la encargada del hotel platicaba que ella en su segundo día hubo un homicidio. Entonces ella ya estaba acostumbrada a que eso era precisamente tierra sin ley, era como un zoológico, sabía que ahí ocurrían eventos de sobredosis, prostitución, drogadicción, asesinos seriales. No era, yo creo que ya después de 10 años de trabajar ahí, ya no había que le sorprendiera, exacto, ¿no? Entonces, creo que también este tema del agua, de no poner atención en ciertos puntos, pues era precisamente porque ya desdeñaban ciertas cosas, claro, como el hecho de que, pues, ¿qué tipo de huéspedes tenemos? Entonces, como, ¿para qué ponemos tanta atención? De hecho, hubo también un episodio en el que cuentan que Elisa, antes de que desapareciera, bajó al lobby y gritó que algo así como que ella estaba loca, pero que qué importaba, que en Los Ángeles también estaban locos. Okay. La gerente se da cuenta de esta expresión de Elisa, pero no le pone atención precisamente porque estaban acostumbrados todo el tiempo a ver este tipo de situaciones. Todo el mundo drogado, pues sí. Exactamente, entonces no le toma atención porque en algún momento también los papás de Elisa demandan al hotel porque dicen que, bueno, que ellos tampoco lo demandan por homicidio imprudencial porque dicen que en ningún momento se preocuparon por el bienestar de Elisa, ¿no? Y justamente pues señalan esta parte de que pues la gerente general se había dado cuenta de que Elisa no estaba muy bien, que incluso por eso se le había cambiado de habitación, pues que tenía que poner más atención en eso, pero la gerente es lo que decía, pues es que estoy tan acostumbrada a ver todo el tiempo lo mismo, que como por qué me llamaría la atención un caso en particular. Además, ¡qué fuerte! Sí, decía, además, en el lugar en el que estábamos ubicados, tanto en Skid Row, lleno de indigentes, asesinos, exconvictos, drogadictos, de todo lo que estábamos lleno ahí, la policía, la realidad es que no hacía caso. Si nosotros hacíamos un llamado, ni siquiera pues nos atendían. No les importaba, claro. Porque en Skid Row había de 1 a 3 llamadas por día a emergencias. Claro. Entonces no iba a ser prioridad, ¿no? Y tampoco el hecho de ver a Elisa en una situación, pues... de aparente
sí, alucinación o lo que fuera, ¿no? Sí, en una situación en la que no estaba bien, pues no fue algo que desconcertara al personal del hotel, porque estaban acostumbrados a ver cosas peores, cosas terribles, más, ¿no? Claro. Justo. ¡Wow! Pues qué bueno estuvo esto, ¿eh? Qué bueno, creo que eras la persona indicada. Yo ya traía este tema como que siempre, pues yo creo que yo y todos, ¿no? Sí. Siempre era como de qué sucedió aquí, así que pues yo te agradezco muchísimo, muchísimo el que hayas tenido el tiempo, porque sé que no solo estás ocupada, sino tienes además muchos proyectos y todo, así que yo te agradezco y platícanos nuevamente dónde te podemos encontrar. No, gracias a ti, maestra, por invitarme a tu espacio y por también invitarme para que pueda pues ser escuchada por tu audiencia, que es una audiencia increíble. Sí, muy linda. Muy linda, muy acogedora, que siempre nos recibe muy bien. Y bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales como Paola Betancur Reportera. Ahí también recibo personalmente los casos porque nos llegan, no sé si decir afortunada o desafortunadamente, exacto, Vilma, entiendo, sí. pero cada vez nos están llegando más casos. Incluso ya están viniendo de otros estados aquí a la Ciudad de México para venir a contar su historia, para tratar de que hagamos más presión, que se haga difusión, para visibilizar, pero cada vez hay más situaciones así. Entonces estoy recibiendo los casos en mi Instagram personal, casos de desaparición, casos de víctimas de homicidio, de feminicidio, y bueno, por supuesto, pues invitarlos, ¿no?, a que cada jueves a las 8 de la noche nos acompañen en Voces Ausentes y que puedan conocer el trabajo que hacemos de este lado, pues por parte de las producciones de Pepe y Chema, en donde justo tenemos pues un objetivo social que es precisamente tanto tratar de concientizar sobre lo que está pasando en el país y en el mundo, como tratar de dar esta difusión a tantas personas que lo necesitan y que muchas veces no tienen voz y no tienen el espacio para que puedan contar todo lo que han vivido, y pues qué mejor que lo hagan en un espacio como Voces Ausentes, pero también que pues tengamos el apoyo de la comunidad. Y te voy a decir algo y se lo voy a pedir que lo piensen a todos quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Hay diferentes tipos de canales, ¿no? De la información, que de chiste, que de moda, que de... Y a todas estas personas, que no las estoy criticando, a veces me dan envidia, están que en las fiestas y en los programas y echando relajo y divirtiéndose y en reality shows. ¿Por qué creen ustedes que los que estamos dedicados a ciertos temas no nos ven involucrados con otros youtubers, no nos ven involucrados en fiestas, en relajos, porque de verdaderamente queremos hacer algo? Nuestra intención no es hacernos famosos, nuestra intención es, de alguna manera, poner este granito de arena. Así que yo no les pido vistas, les pido apoyo, o sea, que de verdad aprendamos todos juntos, porque no estamos exentos a que un día nos pueda tocar. Sí, sí, definitivamente. Fíjate, Vilma, que algunos de los casos, bueno, hemos tenido todo tipo de casos, pero pues también ha habido algunos en los que, incluso hubo uno en particular en que pues incluso llegaron a criticar, es que pues en este caso, como la madre de la víctima tiene una situación privilegiada, por eso se hizo justicia rápidamente. Wow. Pues no, desafortunadamente no se hizo justicia. Ella todavía sigue esperando una audiencia que a cada rato le cancelan, que a cada rato le suspenden, pero precisamente aquí, ahí en Voces Ausentes podemos ver ese tipo de situaciones, ¿no? Que la justicia prácticamente no existe, que como dices, nadie estamos exentos, nadie podemos decir, a mí no me va a pasar, yo soy lejano a eso, porque desgraciadamente estamos en una situación, por lo menos en México, en la que pues en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa, desgraciadamente, y bueno, afortunadamente pues existen estos espacios para que podamos visibilizar. Y como dices, también creo que por parte del equipo de Pepe y Chema, pues siempre somos como muy responsables y muy cuidadosos en cómo tratamos los casos, en toda esta investigación que hacemos detrás para poder venir a contarlo a las familias, a la comunidad, perdón, para poder visibilizarlo, la investigación que tú haces para poder saber sobre los casos, para poder relatarlo detalladamente. Hay un gran trabajo detrás y como dices, lo que pedimos más bien es el apoyo y ese pues respaldo por parte de la comunidad, ¿no?
Así es, pues yo te agradezco mucho y le agradezco a todos ustedes que nos hayan escuchado, que nos den un ratito de su tiempo. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, Vilma Naranjo 3 en Instagram, pero también está Relatos del Misterio, en TikTok Relatos del Misterio, en todos lados estamos. Por favor, está Voces Ausentes, está Relatos Forenses, Pepi, Chema, El Sistema, tenemos de verdad Penumbra, Punto Ciego, bueno, todos los canales que de verdad creo que pueden aportar algo. En unos momentos es un poquito más relajado, en otros es para concientizarnos y prevenir, pero acuérdense que mientras más seamos los que apoyemos, de verdad estas personas que quieren hacer daño se van a ver opacadas. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye. Muchas gracias.